Hola amiguitos, hoy vamos a jugar con pelotitas. Venga, que empezamos. Que bienvenidos un día más aquí a El Show de Juanjo. Y ya estamos en el capítulo 84. ¿Quién nos lo iba a decir a nosotros hace 83 vídeos? ¿Quién nos lo iba a decir? Como os decía antes, hoy vamos a jugar con pelotitas. Con pelotitas, como veis, tal. Y el más observador, fijo que hay alguno que está diciendo, eso de ahí no es una pelotita. No, y tiene razón. Esto de aquí no es una pelotita, es un cubo de esponja. Pero vamos a hacer como los magos de verdad. Vamos a remangarnos, porque quiero que veáis una cosa. Lo que esto, dices, vale, es un cubo. Pero bueno, al final, si tú lo metes en la mano, y lo aprietas bien, al final lo que consigues es que realmente el cubo se convierta en dos pelotitas, ¿veis? Y ahora, pues ya tenemos tres pelotitas. Y dices tú, ¿y ahora qué puedes hacer con tres pelotitas? Yo, pues hombre, muy sencillo. Mira, yo por ejemplo esta, la pongo aquí, cojo estas dos y voy a tratar de apretar mucho uno contra otra, así, que se me va la pelotita debajo. Y la aprieto mucho, uno contra otra, y lo único que puedo conseguir al final de todo es que si yo muevo bien así, la esponja, lo que consiga al final, es pues tener un cubo, que ya os lo dije al principio, que teníamos un estupendo cubo. ¿Que todavía no te has suscrito al canal? ¿Pero qué estás esperando? Por Dios, ¿pero qué estás esperando? Pero si sabes que me ayudaría un montón, y además es totalmente gratis. Recuerda que también puedes dejar los comentarios por aquí abajo y ponerle un me gusta, y sobre todo puedes compartir este vídeo en tus redes sociales. En este juego vamos a volver a jugar, como os decía, con pelotitas. En este caso, la pelotita es mucho más pequeña, pero no os preocupéis que procuraremos acercar la cámara para que lo podáis ver con todo lujo de detalles. Vale, pues es una pelotita, y lo que tenemos también es una caja de metacrilato, y una tapita, la cual vamos a, ¿veis? La cajita está aquí, pues la cual vamos a cerrarla y vamos a atraparla con estas gomas elásticas, de manera que sea imposible que la tapadera se abra. Aquí está, muy bien, ya está. Como veis, aquí tenemos la caja cerradita. Y ahora, con la bola, la cuestión es que vamos a ver si consigue hacer como el Hobbit, o sea, un viaje inesperado. Mirad, ponemos la cajita en la palma de la mano, ponemos la pelotita también en la palma de la mano, y vamos a ver si dándole un pase mágico, tan solo tenemos que hacer así, conseguimos que la pelota haga ese viaje inesperado. Y yo creo que ya lo ha hecho. Se ha metido dentro de la cajita ella sola. Pero eso es imposible, hombre. Esto, lo que es, sencillamente, es un poquito de magia y pura magia. Esto, coleguitas, que digo yo, que tampoco creo que la cosa sea para tanto, ¿verdad? O sea, si tú tienes un cubito aquí y tú lo metes en la mano, pero si es que es tan fácil como que cuando te salga por el otro sitio, lo que tengas, que sea también... Bueno, ¿y a mí qué me importa? Pero que os están cayendo por toda la banda. Y cotiza un poco y déjate de tanta magia y tantas historias. Bueno, amiguitos, pues para este tercer juego que tenemos hoy, vamos a utilizar también, por supuesto, una pelotita. Hoy la cosa va de pelotas. Vale, pues vamos a utilizar una pelotita y vamos a utilizar también este vaso. Es un vaso de cristal, ¿no veis? Completamente sólido, es un poquito opaco, bueno, o Francisco, es un poquito opaco. Y vamos a utilizar también este otro vaso de papel, estos que utilizamos en las fiestas y cuando bebemos en el exterior. Y recordad que una vez que se utiliza, al contenedor de reciclaje, ¿vale? Pues vamos a ver si conseguimos que nuestra pelotita haga también un viaje inesperado. Inesperado porque además le vamos a poner alguna que otra dificultad. Veréis, a nuestro vaso de cristal vamos a taparlo con nuestro vaso de papel. Y a su vez vamos a tapar, quiero que veáis que el pañuelito no tiene absolutamente nada, vamos a tapar todo el conjunto, vamos a taparlo
Así. Muy bien, y vamos a ver si ahora conseguimos que de una manera mágica la pelotita consiga hacer un viaje totalmente inesperado. Lo único que tenemos que hacer es darle algún que otro pequeñito movimiento mágico, así, sencillamente, y conseguiremos que, de momento, la pelotita haya desaparecido y la pelotita estará ¡tachán! En el interior de nuestro vaso opaco o Francisco. Bueno, amiguitos, pues espero que te hayan gustado los jueguecitos de pelotas que teníamos hoy. Recuerda que aquí esto nunca descansa. Por aquí te voy a dejar el último vídeo que hemos grabado. Y por aquí te dejaré esa fotografía para que pinches, te suscribas y formes parte de la gran familia de amiguitos de la magia. Hasta luego, amiguitos.